Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre lo que son signos, síntomas fundamentales en la anamnesis neurológica. Los integrantes de este grupo son Ruth Ascona, Nicole Fuentes, Citlali Miranda, Brenda Tapia y Gerardo Vidaurre. Bueno, sobre lo que son signos y síntomas fundamentales en la anamnesis neurológica, tenemos una diversa clasificación en lo que son dolor, trastornos de la motilidad, movimientos involuntarios, trastorno de la visión, trastornos de la conciencia y conducta, trastornos de la risa, trastornos del sueño, trastornos de la sensibilidad, trastornos del lenguaje y trastornos esfinterianos. Para empezar, vamos a hablar sobre lo que es el dolor y sobre lo que son las características del dolor. Para lo que tenemos que saber es un concepto de lo que es el dolor, y el dolor es lo que se entiende como una sensación desagradable que normalmente esto lleva hacia alguna causa médica y lleva a ir al hospital al paciente que sufre de este dolor. Para lo que son características del dolor tenemos lo que es localización, según tipo de sensaciones del paciente, la duración, frecuencia, intensidad, irradiación, síntomas acompañantes, signos acompañantes, factores agravantes, factores atenuantes y lo que puede culminar con lo que son los medicamentos. Se etiqueta considerando su fecha de comienzo y posibles motivos, la topografía, naturaleza, duración y circunstancias que lo alivian o aumentan lo que es el dolor. Los tipos de dolor. Bueno, tenemos varios tipos de dolor y los hemos clasificado en lo que son 16 tipos de dolor. Vamos a hablar rápidamente de el dolor rápido. El dolor rápido es percibido de inmediato, tiene un máximo medio segundo después de la estimulación de los receptores, es localizado y es conducido por las fibras mielinizadas alfa delta. El dolor retardado. El dolor retardado es un dolor que se percibe después del dolor rápido, discretamente difuso, no se localiza con precisión y es conducido por las fibras amielínicas tipo C. En lo que es el dolor superficial se produce en lo que es la superficie del cuerpo y se localiza con precisión. Aquí el paciente normalmente lo que hace es indicar con su dedo donde refiere él el dolor. Luego tenemos el dolor profundo. Este dolor profundo, sus receptores se ubican en vísceras, músculos y huesos, ausente a la doble respuesta. Siguiendo con los tipos de dolor, tenemos el dolor referido. Este dolor es un dolor profundo proyectado a distancia del órgano estimulado en los dermatomas correspondientes a su inervación segmentaria. Este dolor es un dolor a otros dermatomas vecinos independientes de la inervación visceral. Referencia aberrante. Tenemos también lo que es el dolor irradiado. Este dolor irradiado es superficial y profundo, provocado por la irradiación de una raíz posterior o de nervios sensitivos, desencadenado por la compresión o estiramiento. Sigue el trayecto de las estructuras nerviosas comprometidas, como podemos ver en la imagen de al lado. Luego tenemos lo que son las parestesias. Estas parestesias son sensaciones espontáneas comparadas a un hormigueo. Tenemos varios tipos, como son sensaciones alternantes de frío y calor, pinchazos o pseudocalambres. Luego tenemos las disestesias. Estas disestesias son sensaciones anormales de calidad inesperada, desagradable, en una percepción de la sensibilidad. En lesiones de los nervios periféricos, en heridas que dejan cicatriz seca, pálida o fría. Siguiendo con los tipos de dolor, tenemos el dolor neurítico o neuralgias. Este dolor neurítico es vivo y persistente,
con un fondo álgido con exacerbaciones despertadas por actos motores imprevistos, de tracción o palpación del tronco nervioso responsable. Aquí se conoce lo que es el punto de Balleix, el signo de la percusión de Hoffmann-Tinel, causalgia. Este es un dolor, también puede ser un dolor urente tras lesión de los nervios periféricos, preferencia por los miembros superiores, y se alivia completamente y permanentemente mediante gangliectomía. Puede haber también una hiperpatía. Esta indica que es una hiperestesia cutánea, hiperalgesia y dolor espontáneo tras lesión neural con reacción excesiva. No es de naturaleza urente. Las extremidades inferiores son las que están afectadas mayormente y el dolor puede presentarse un dolor fantasma de los miembros amputados. Luego tenemos el dolor plexalgias. Este es un dolor que se irradia y difunde a la totalidad de un miembro, provocado por palpación de un plexo. La región supra y subclavicular, el plexo braquial, la región abdominal, tacto rectal y tacto vaginal, plexo lumbosacro son las regiones más afectadas de este dolor plexual. Luego tenemos el dolor funicular o las funiculalgias. Estas funiculalgias son de sintomatología alérgica, es afín a la radiculitura. Es unilateral en su mayoría, causa la contractura paravertebral y aumenta maniobras que movilizan la columna vertebral y percusión y palpación. Luego tenemos el dolor radicular o las radiculalgias. Estas radiculalgias se comprende en las raíces medulares. Es un dolor violento paroxísmico. Se irradia a lo largo de las zonas cutáneas correspondientes. Es bilateral. Hay un aumento súbito de la tensión, como puede ser al toser, realizar esfuerzos, el signo de degerine, defecar, estiramiento de la raíz correspondiente. En estas maniobras podemos ver lo que son la maniobra de Cese y Goldensky, el signo de la Sege y el signo de Bragart-Gowers, como podemos ver en la imagen de al lado. Luego tenemos al dolor medular. Este dolor medular tiene afectación de los cordones posteriores, mielosis funicular, las disestesias distal extremidades inferiores y el signo de Letermite. Luego tenemos al dolor talámico. Este dolor talámico es un síntoma talámico de Geriner-Rossi. Está en desproporción entre la intensidad de la causa descendente y el dolor provocado evidente. Y existen ataques de dolor intolerables. Por último, estos dos que tenemos aquí, el dolor psicógeno. Este dolor no corresponde anatómicamente a la distribución del sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Y tenemos la indiferencia congénita o insensibilidad al dolor. Esto tiene la característica de que son asimbolia o dolor analcognosia. La patogenia. Hay un daño en la circunvolución supramarginal del hemisferio dominante. Por último, tenemos al circuito de impulsos dolorosos. Aquí es donde tenemos a los receptores simples, receptores neurales complejos, los receptores de los sentidos especiales. Todos estos receptores actúan para recibir los impulsos dolorosos que se provocan ante la realización de un estímulo. Valga decir que los receptores simples son neuronas con terminaciones nerviosas libres. Los receptores neurales complejos tienen terminaciones nerviosas encapsuladas y los receptores de los sentidos especiales son células que liberan un neurotransmisor en neuronas sensitivas, lo que inicia su potencial de acción. Luego tenemos la clasificación de las fibras. Esto es muy importante porque según
el tipo de fibras podemos corresponder al tipo de dolor que se produce. Por ejemplo, tenemos el tipo A, el tipo C, el tipo A delta, la presencia o no de mielina. El tipo A es mielínica, el tipo C es amielínica. De grosor, el tipo A mide 2 a 5 micras, el tipo C 2 a 0.5 micras. La velocidad. La velocidad en las fibras tipo A es de 15 a 45 metros por segundo y de tipo C es de 0.5 a 2 metros por segundo. ¿Y dónde se encuentran? El tipo A son fibras sensitivas y motoras de los nervios somáticos y el tipo C son autónomas postganglionares y fibras sensitivas en su 50%. Luego tenemos lo que son las fibras alfa beta, las fibras alfa delta y las fibras C. Las fibras C tenemos terminaciones nerviosas libres, las alfa delta tenemos terminaciones nerviosas libres también y las fibras alfa beta tenemos a las de Meckel. Continuando con lo que son convulsiones, las convulsiones son crisis de contracciones musculares más o menos generalizadas que se producen de manera violenta e independiente de la voluntad. Según la semiología neurológica, las convulsiones son descargas eléctricas excesivas de un grupo de células cerebrales que pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Pueden ir desde episodios muy breves de ausencia o contracciones musculares hasta convulsiones prolongadas y graves. La frecuencia en el primer episodio año varía hasta varias veces al día. Una sola convulsión no significa epilepsia. Hasta un 10% de la población mundial sufre una convulsión a lo largo de su vida. La epilepsia se define por 2 o más convulsiones no provocadas. 50 millones de personas en todo el mundo padecen epilepsia. Países Bajos, recursos 7 y 14 por 1000 personas sufren estas enfermedades, como enfermedades endémicas, paludismo o los neurocistercosis, los traumatismos o partos o accidentes. Según las convulsiones generalizadas tónico-clónicas, que es un gran mal, existen varias fases, lo que son la fase tónica, la fase clónica y la fase de recuperación y el estatus epiléptico. En la fase tónica, la contracción tónica de todo el cuerpo dura de 10 a 20 segundos. En la fase clónica hay periodos de relajación que aumentan progresivamente, dura 1 minuto. La recuperación post-ictal del estado de alerta total se da a los 10 a 30 minutos. Y luego viene el estatus epiléptico. Según estas clasificaciones en la fase tónica, existen lo que son gritos, cianosis, mordedura de la lengua, aumento del tono simpático. En la fase clónica no hay cianosis y existe inconsciencia. En la fase de recuperación existe lo que es la cefalea, fatiga, mialgias, respuestas puntuales, pupilas reactivas a la luz, hemiplesia y otras convulsiones parciales simples pueden ser somáticas, las parestesias, las visuales de luces o alucinaciones, del equilibrio vértigo, las autónomas, las de Fuchsin, sudoración, piloerección, las de oído, olfato, función cortical superior, que son síntomas psíquicos. Bueno, continuando hablando sobre los síntomas neurológicos, vamos a hablar sobre los trastornos de la visión. Este se entiende como trastorno visual a la disminución o pérdida de la agudeza y del campo visual. También se observa alteraciones de los movimientos oculares. Aquí vemos un ejemplo de la disminución de la agudeza visual. Aquí una disminución del campo visual. Y aquí una imagen sobre la alteración de los movimientos oculares. Bueno, continuando vamos a hablar sobre el examen físico. Y como punto número 1 vamos a ver a la agudeza visual.
Aquí se examina cada ojo por separado, con el paciente colocado a una distancia predeterminada de la tabla, para evaluar la visión de lejos. Cuando el paciente es capaz de leer las letras o símbolos de todas las líneas, se considera agudeza visual normal. Si el paciente presenta una alteración visual que le impide leer estas tablas, se le muestra los dedos de la mano a corta distancia para evaluar si puede contarlos. Si es así, a esta alteración se la denomina visión a cuenta dedos. Continuando, como punto número 2, vamos a ver al campo visual. Vamos a hablar sobre el examen del campo visual. Estos exámenes generalmente están a cargo de un oftalmólogo. En el consultorio se puede realizar el campo visual por confrontación, mediante el cual se compara el campo visual del paciente con el del examinador, supuestamente sano. Para ello, el paciente y el médico se sientan enfrentados a una distancia de 50 centímetros, manteniendo los ojos a la misma altura. Se le solicita al paciente que con una mano se tape un ojo, mientras el médico hace lo propio con su ojo. Luego, el examinador desplaza la mano con el dedo índice extendido desde fuera hacia el centro del campo visual, pidiéndole al paciente que indique cuándo comience a verlo. Como punto número 3, vamos a hablar sobre la exploración de la motilidad ocular. Durante la inspección se puede detectar anomalías en la posición de la cabeza, alteración en la posición primaria de los ojos o de la mirada. Algunos de los músculos oculomotores producen diplopia o visión doble. Aquí vemos un ejemplo de visión doble, que esta se hace mucho más evidente al intentar movilizar los ojos. Y por último vamos a hablar, por último vamos a hablar sobre el estrabismo. Este se conoce como desviación de uno o de ambos globos oculares. Esta se debe a la ruptura del paralelismo de los ejes ópticos, que puede ser divergente o convergente y que ocasiona que las imágenes no se proyecten en puntos simétricos de la retina. Continuando con el tema, vamos a hablar de lo que es los trastornos del control de esfínteres. Estos trastornos son propios de las neuropatías centrales. Sin embargo, cabe mencionar que pueden presentarse en la parálisis periférica. Esto sucede en la patología llamada síndrome de cola de caballo. Hablando un poco de fisiología, podemos decir que el centro inhibitorio de la micción en el lóbulo frontal también ayuda a controlarla. Cuando se toma la decisión de hacerlo, las señales voluntarias de la corteza motora inician la eliminación de la orina. Estos impulsos se transmiten al centro de la micción, que se encuentra en la protuberancia, que coordina señales simultáneas para contraer el músculo liso detrusor de la vejiga y relajar el esfínter interno, el músculo estriado del esfínter externo y del suelo pelviano. Posteriormente, el llenado de la vejiga estimula receptores al estiramiento de este órgano y envía impulsos a través de los nervios espinales S2 a S4 a la médula espinal y luego a la corteza sensitiva, donde se percibe la necesidad de orinar. Un volumen umbral es diferente de una persona a otra y desencadena en la conciencia la necesidad de orinar. Sin embargo, el esfínter urinario externo a la salida de la vejiga se encuentra bajo el control voluntario, es decir, que se mantiene contraído hasta que la persona decide orinar. Las alteraciones de control de esfínteres específicamente se dividen en dos categorías. La primera es la lesión de las vías descendentes dirigidas al tercer segmento sacro, en la que pueden aparecer tres subtipos, podríamos decir. La primera es la vejiga de shock. Es consecutiva a la abolición del reflejo de micción por interrupción brusca de las proyecciones descendentes. El síntoma principal es que el paciente orina por rebosamiento, cuando la tensión vesical supera la resistencia opuesta por los esfínteres.
Continuando, tenemos lo que es la vejiga automática o refleja. Después de la vejiga en shock, al recuperarse el reflejo miccional, no existe control del mismo, ya que las fibras descendentes están alteradas. Aquí es cuando al distenderse el músculo detrusor de la vejiga hasta aproximadamente 400 ml de orina se provoca el reflejo, orinando el paciente sin control voluntario. También tenemos lo que es la vejiga neurógena no inhibida. Esta se da en pacientes con lesiones parciales bilaterales de proyecciones descendentes. El síntoma característico es que el paciente tiene una necesidad imperiosa de orinar de inmediato a la primera sensación de deseo de orinar. La otra categoría se da cuando la lesión se produce en lo que es el centro medular del sacro o en la cola de caballo. En esta se produce lo que es la vejiga autónoma, también llamada vejiga denervada. La característica principal es que el paciente pierde el control tanto voluntario como reflejo, de tal manera que aparecen micciones más frecuentes. Hablando sobre la cefalea, cefalea viene del latín cefalea, que significa cabeza. Se define como molestia o dolor localizado en la bóveda craneana, incluyendo cara y parte superior de la nuca. Este es un síntoma muy común presente en numerosas enfermedades y experimentada por todas las personas, y que puede ser tan simple como una gripe o hasta incluso afecciones más importantes del sistema nervioso central. La cefalea, en su semiología, hay que ver la duración y evolución con el tiempo, si es un inicio súbito, la gravedad máxima en corto tiempo, si es inicio gradual durante los días, por ejemplo, si es dolor migrañoso en las primeras horas de la mañana, alcanza un pico de intensidad y con rapidez de manera gradual y de larga duración. La cefalea por tumor intracraneal, cualquier momento del día, la intensidad variable y duración variable. La semiología, los trastornos que la exageran son el alcohol, que empeoran las cefaleas crónicas vasculares, el chocolate, el queso, el café, que pueden gatillar una migraña, el estrés, la menstruación o los trastornos hormonales de estrógenos o andrógenos. Las tabletas anticonceptivas pueden desencadenar o agravar la migraña. En su intensidad hay que ver en la escala del 1 al 10 para una útil evaluación de cuánto es el dolor de cabeza para dar un diagnóstico y una terapia adecuada, si es leve, si es mediana o si es severa. Al examen físico es con el objetivo de descartar hipertensión endocraneana o realizar un fondo de ojo para buscar papilledema y explorar signos meningios. También el examen de los nervios craneales. Esto se observará reactividad o simetría en el tamaño de las pupilas, o si existe diplopía o nistagmus. Y hay que explorar con fuerza los reflejos osteotendinosos y la coordinación. Si todo lo anterior es normal, la cefalea será planteada como funcional, descartándose la causa orgánica. En el examen físico general, los signos vitales y la temperatura son importantes. Ocasionalmente se solicitan evaluaciones neurológicas, y el examen del cráneo también puede precisarse puntos dolorosos, aumentos de volumen y evidencias de trauma. Se realizará un examen neurológico completo que precise el estado mental del enfermo. Hay trastornos que lo alivian, como por decir el reposo, la oscuridad, el silencio, el alcohol mejora las cefaleas de tipo tensional, y el reposo calma la migraña y la cefalea orgánica, pero agravan la cefalea en racimos. En cuanto a los trastornos que lo producen, pueden ser premenstruales, por afectación de la columna vertebral, por infección de senos paranasales, por esfuerzo visual, movimientos repentinos o esfuerzo y emociones. La localización. La migraña es unilateral en 70% de los pacientes, la cefalea en racimos y la neuralgia del trigémino son siempre unilaterales. La cefalea de tipo tensional es bilateral, aunque puede ser ocasionalmente unilateral cuando se asocia a migraña.
El carácter, la mayoría son sordas, vagas y de localización imprecisa, son punzantes y comparado con las otras experiencias, apretado, compresivo, explosivo, penetrante o pulsátil. Vamos a hablar ahora de los trastornos del sueño, que son síntomas por los cuales un paciente puede acudir a consulta neurológica. Decimos entonces que el sueño es la interrupción fisiológica irreversible de la vigilia que sobreviene como consecuencia de la fatiga neuronal cerebral. La fatiga y el sueño reparador son fenómenos que se alternan en forma cíclica, diaria y regular. El sueño posee varias etapas que están distribuidas y que representan un porcentaje del sueño total. Una alteración en la duración de estas etapas puede producir estos trastornos. El sueño depende del ritmo circadiano y este último depende del hipotálamo. Entonces, si encontramos lesiones en el hipotálamo anterior, se puede producir un fenómeno que se denomina insomnio, y si hubiera lesiones en el hipotálamo posterior, se puede producir la hipersomnia. El año 2005 se dio a conocer una clasificación internacional de los trastornos del sueño, que enumeran 75 trastornos y sin embargo se priorizan por grupos, uno de los cuales es el insomnio, que implica la dificultad en la iniciación, la duración, la consolidación o la calidad del sueño. Otro de ellos son los trastornos respiratorios durante el sueño, los cuales comprenden las apneas y las hipopneas. Están también las hipersomnias de origen central, que se caracterizan por somnolencia diurna con sueño nocturno no perturbado, las parasomnias, que se definen como comportamientos recurrentes, cambios físicos indeseables o experiencias o cambios fisiológicos que ocurren durante el sueño o en relación con él. Están también las alteraciones del ritmo circadiano, que son causadas por un desfase entre el ritmo circadiano del individuo y el ambiente social y o físico donde vive. Otros son los trastornos del movimiento relacionados con el sueño, los cuales pueden ser simples, estereotipados o debidos a otros trastornos. Otros son los síndromes aislados variantes, aparentemente normales y temas no resueltos, y otros trastornos del sueño, los cuales no pertenecen a las clasificaciones anteriores. De todas formas, la clasificación más práctica sigue siendo la semiológica, la cual contempla al insomnio o agripnia, que es la falta de sueño y que es la consulta más frecuente, las hipersomnias o excesos de sueño, las parasomnias, que ya habíamos dicho que son conductas motoras alteradas, y las alteraciones del ritmo circadiano. Para evaluar estos síntomas, entonces, se debe realizar una buena anamnesis y un examen físico, para lo cual tenemos que interrogar acerca de qué, acerca de los horarios del sueño, acerca de las condiciones del lugar donde duerme y las personas que acompañan al paciente durante la noche, y por tanto son las que nos pueden dar información sobre la persona. Otros son los hábitos de trabajo, la realización de ejercicios físicos y los horarios en los que lo realiza, los cambios en los hábitos y sobre todo las características de la alimentación, en las cuales debemos consultar sobre la toma de infusiones y bebidas como el café o energizantes o el uso de medicamentos que pueden alterar el sueño. El examen físico debe ser completo y ante la presencia de ronquidos o apneas y otros movimientos en las piernas, por ejemplo, deben evaluarse otros factores de riesgo como los cardiovasculares y su impacto en el organismo.